La verdad ya no se puede negar, y estos videos prueban una vida que sobrepasa la realidad, desde una desaparición de 10 días hasta extraterrestres en Marte. Únete a nosotros mientras revelamos videos convincentes y pruebas irrefutables que te harán creer en los extraterrestres. Número 7. La desaparición de 10 días de Alec Newald. En 1989, lo que se suponía que sería un viaje de 3 horas en auto desde Rotorua a Auckland, se convirtió en una extraña e inexplicable desaparición de 10 días. Cuando Alec Newald finalmente llegó a casa, sus amigos y familiares lo recibieron con vítores y confusión. ¿Dónde había estado? Alec no recordaba lo que sucedió durante esos días perdidos, pero pronto surgieron síntomas preocupantes y fragmentos de su memoria comenzaron a regresar. No solo había perdido el tiempo, había sido secuestrado por extraterrestres. Alec recuerda que estaba conduciendo cuando todo a su alrededor desapareció de repente en un instante. Se sintió ingrávido, como si su cuerpo ya no existiera, como si lo hubieran forzado a pasar por un colador. Pensó que estaba muerto, entrando en el más allá, pero lo que le esperaba era mucho más extraño. Estaba rodeado de seres altos y delgados con cabezas enormes y ojos pequeños. Le hablaban directamente a la mente sin palabras. Uno de ellos se presentó como el guardián de ese lugar y prometió hacer que la estadía de Alec fuera lo más fácil posible. Le dieron a Alec un traje extraño que lo ayudó a comprender sus pensamientos y emociones. El guardián le dijo que podía irse en cualquier momento, pero lo instó a quedarse y aprender. Aunque la idea de regresar a casa era tentadora, la curiosidad de Alex ganó. Decidió explorar. Lo llevaron a su ciudad, un lugar vasto y ordenado que se extendía mucho más allá del horizonte. Su escala y diseño empequeñecían cualquier cosa en la Tierra, aunque Alec notó que ninguna ciudad humana podía igualarla. Apretada entre océanos y desiertos. En su libro, Una aventura interplanetaria, Alex dibujó los imponentes edificios y compartió secretos que los seres revelaron sobre la Tierra. Los seres le dijeron que el Homo sapiens y los humanos, Cro-Magnon, fueron creados por otra raza de humanos hace 70.000 años, resolviendo el misterio del Cro-Magnon. Después, crearon a los humanos finales con mentes avanzadas que no necesitaban más cambios. Una alienígena de piel azul llamada Xena le explicó esto a Alec. Su grupo, los azules, vivía en un mundo desértico llamado Haven, lleno de edificios vivos. Ella reveló que Alec necesitaba su traje especial para sobrevivir a las duras condiciones. Sina habló de artefactos antiguos que quedaron en la Tierra, pirámides y monumentos destinados a despertar a la humanidad en el momento adecuado. Advirtió sobre fuerzas egoístas e invisibles atraídas por la belleza de la Tierra, muy similares a las figuras del caos en la mitología. Usando imágenes mentales, le mostró a Alec eventos futuros, incluidos desastres ambientales en Japón y el Golfo de México. Advirtió sobre una fuerza oscura que trabaja para conquistar la Tierra, manipulando el ADN humano durante siglos para atrofiar su crecimiento. Esta fuerza oscura, enemiga de la iluminación, estaba profundamente arraigada entre los humanos y se hacía eco de antiguas historias sobre la caída de la humanidad. Después de estas conversaciones alucinantes, Alec regresó a su auto, sin darse cuenta de que habían pasado 10 días. Su encuentro lo había cambiado para siempre. Cuando compartió su historia por primera vez, causó un gran revuelo. Los científicos, la policía e incluso la CIA lo acosaron con preguntas agresivas, como si hubiera cometido un crimen con solo hablar. Las cosas empeoraron cuando Alec notó que un automóvil extraño lo seguía. Incluso después de mudarse a un nuevo vecindario, el misterioso vehículo apareció nuevamente y pronto los agentes hicieron contacto directo. El interrogatorio se volvió absurdo. Incluso lo acusaron de vínculos nazis simplemente porque su padre tenía ascendencia alemana. A pesar de que Alec había vivido en Nueva Zelanda toda su vida, le advirtieron que su vida se volvería miserable si no cooperaba. Alec se negó, cerrando la puerta en sus narices, pero su desafío desencadenó una cascada de problemas. Su otrora próspero concesionario de automóviles se derrumbó después del colapso de la bolsa de 19. Sin licencia comercial, Alec comenzó a vender automóviles de forma privada. En una subasta en Auckland, conoció a Jeff Wright, un hombre de confianza que le ofreció acceso a vehículos importados. Durante 9 meses trabajaron juntos, hasta que Alec se dio cuenta de que Jeff
le había estado dando autos robados. La policía se abalanzó, ansiosa por señalar a Alec como el cerebro. Durante 2 años agotadores, Alec luchó por el caso en 20 comparecencias ante el tribunal. Enfrentando una presión incesante para cooperar, se dio cuenta de que se enfrentaba a una fuerza mucho más grande que el sistema judicial. Una intrincada red destinada a aplastar a cualquiera que se negara a colaborar. Arruinado financieramente, Alec no podía pagar un abogado adecuado y tuvo que depender de uno asignado por el tribunal. A lo largo del juicio, las agencias lo presionaron para que compartiera más sobre su experiencia extraterrestre. Desesperado por obtener respuestas, Alec permaneció en silencio. Cuando el caso finalmente terminó, fue sentenciado a 6 meses de prisión, donde reflexionó sobre todo lo que había aprendido y el precio de la verdad. Después de su liberación, Alec comenzó a escribir para la revista Nexus, documentando los extraños eventos que alteraron su vida para siempre. En su segunda edición, su libro profundiza en su experiencia con los extraterrestres, las fuerzas ocultas en la Tierra y la oscura red de instituciones que intentan controlar la verdad. La pregunta sigue siendo, ¿por qué las agencias se esforzaron tanto por silenciar a Alec? Sus acciones sugieren que le creyeron. Temían su historia porque contenía una verdad capaz de destrozar la comprensión mundial de la realidad. Incluso figuras de alto rango como el Lord Almirante Hill Norton, ex jefe del Ministerio de Defensa británico, insinúan tales posibilidades. Una vez dijo, «Hay una gran posibilidad de que nos estén visitando y que nos hayan visitado seres de otros mundos. La cuestión de quiénes son y qué quieren debería ser objeto de una investigación científica seria, no descartada por la burla de los tabloides». La historia de Alec Newell es solo una pieza de un vasto rompecabezas que revela hasta dónde está dispuesto a llegar el gobierno para ocultar la verdad. Hablando de rompecabezas, la siguiente pieza de evidencia se asemeja a un enigma astronómico, algo que está mucho más allá de las capacidades de los simples humanos para lograrlo. Número 6. Las líneas de Nazca. En septiembre de 1926, en lo profundo de los desiertos de Nazca, Perú, el arqueólogo Toribio Mejia XPE dirigió un equipo en una emocionante expedición. Su misión era explorar los rumores de una ciudad subterránea oculta, una enorme acrópolis llena de cientos de momias antiguas. Al llegar al lugar, el equipo quedó desconcertado al ver estas momias chinchorro, que en ese momento tenían más de 7000 años de antigüedad. Los cuerpos, bien conservados, estaban cuidadosamente envueltos en una tela gruesa de algodón y decorados con imágenes coloridas de criaturas y animales místicos, algo que el equipo de arqueología nunca había visto. Después de días de investigación, una tarde Céspedes decidió tomarse un descanso de las ruinas polvorientas. Subió una colina cercana para estirar las piernas y disfrutar de la brisa del desierto. Pero cuando llegó a la cima, se encontró con algo inesperado, una vista tan asombrosa que lo hizo olvidar por completo las momias. Debajo de él, talladas en el desierto seco y rocoso, había gruesas líneas que se extendían interminablemente a través de la llanura. Algunas eran rectas como flechas, y se extendían mucho más allá de lo que la vista podía seguir. Al principio, Céspedes pensó que eran caminos o senderos antiguos, pero algo no cuadraba. Muchas de las líneas cruzaban colinas y montañas, caminos que ningún constructor de caminos sensato tomaría jamás. A medida que exploraba más, Céspedes se dio cuenta de que no se trataba de senderos comunes. Algunas líneas formaban formas geométricas perfectas, rectángulos, espirales, triángulos y cuadrados. Algunas tenían el tamaño de campos de fútbol enteros. ¿Qué podían significar esas extrañas marcas? Céspedes sabía que necesitaba una mejor vista. Entonces se puso en contacto con la Fuerza Aérea Peruana y les pidió que sobrevolaran el desierto y tomaran fotografías desde arriba. Cuando los pilotos sobrevolaron la zona, lo que vieron los dejó sin palabras. Las líneas no eran aleatorias. Se extendían a lo largo de cientos de kilómetros, formando patrones y figuras gigantes. Entre los diseños había espirales, zigzags y enormes dibujos de animales, pájaros con las alas extendidas, una araña de patas largas e incluso un mono con la cola enroscada. Los diseños eran tan grandes que solo se podían ver en su totalidad desde el cielo. Por primera vez, el piloto vio la escala completa de las increíbles formaciones. Estas misteriosas marcas, hoy llamadas líneas de Nazca,
Se extienden por el desierto, y hasta ahora se han identificado más de 800 líneas, junto con cientos de formas geométricas, y al menos un centenar de figuras de animales. Algunas líneas se extienden por miles de metros, y las más largas alcanzan los 40 kilómetros. Lo realmente asombroso es que muchas de estas líneas son perfectamente rectas, a pesar de que se hicieron hace siglos. Una construcción que rivalizará con las herramientas de topografía modernas. Desde el descubrimiento de las líneas de Nazca, algunas de las mentes más brillantes del mundo han intentado descubrir quiénes fueron sus creadores. Al principio, los expertos pensaron que los incas podrían haberlas hecho. Sin embargo, la civilización inca ascendió al poder en el siglo XII y gobernó hasta la conquista española en el siglo XVI, mucho después de que se formaran las líneas. Los investigadores han datado las líneas de Nazca entre el 300 a.C. y el 800 después de Cristo, lo que significa que son anteriores a los incas por muchos siglos. Algunas tienen casi 2500 años de antigüedad. Para complicar aún más el caso, casi no hay registros históricos de las culturas anteriores de Perú. Los incas, y más tarde, los españoles destruyeron gran parte de la evidencia de las personas que vivieron allí antes que ellos. A pesar de décadas de estudio, el misterio de quién las hizo sigue sin resolverse. Todas las evidencias apuntan a una antigua civilización que desapareció hace mucho tiempo. O tal vez algo que no es de este mundo, como extraterrestres. ¿Cómo se formaron las líneas? Bueno, la superficie del suelo está cubierta con una capa rocosa oscura llamada barniz del desierto. Al raspar esta capa ennegrecida, quien creó las líneas reveló una superficie más clara debajo, creando diseños llamativos como de dibujos en la arena. El desierto de Nazca en sí es especial, ya que es uno de los lugares más secos de la Tierra, donde casi no llueve. Gracias a esta sequedad, las líneas se han conservado durante miles de años. Hoy en día todavía lucen igual que cuando se hicieron por primera vez, más de una década después de que Césped se topara por primera vez con el descubrimiento. En 1940, mientras estudiaba los antiguos sistemas de irrigación de la zona, el historiador estadounidense Paul Kosok notó algo sorprendente. Algunas de las líneas parecían alinearse con eventos astronómicos importantes, como la salida y la puesta del sol durante los solsticios. Sin duda, sugirió que las líneas de Nazca podrían haber funcionado como un calendario gigante utilizado para seguir el cambio de estaciones. La idea de Kosik desencadenó una ola de investigación sobre la posible conexión entre las líneas y las estrellas. Académicos como William Duncan y Gerald Hawkins profundizaron en el significado astronómico de los geoglifos. Duncan descubrió que algunas formas coincidían con las constelaciones, mientras que Hawkins exploró cómo las líneas podrían alinearse con los eventos solares y lunares. Su trabajo se sumó a la teoría de que quien hizo esas líneas las utilizó como herramienta para rastrear los movimientos celestiales. Las líneas de Nazca están innegablemente vinculadas a un misterio extraterrestre, con el gobierno aparentemente ocultando la verdad sobre la presencia extraterrestre en la Tierra en el caso NEXT. Un oficial militar se encuentra con un ovni de cerca y lo captura en un registro. Número 5. La audiencia con forma de tic-tac. En 2023, un oficial de la Marina fue llamado para compartir lo que él llamó el objeto con forma de tic-tac que vio durante un vuelo en 2004. En ese momento, el comandante retirado de la Marina David Fravor era el comandante del escuadrón DA-18F, que está estacionado en el extranjero en el USS Nimitz. En una entrevista anterior en 2021, Fravor reveló que estaba realizando ejercicios de entrenamiento con el grupo de ataque del portaaviones Nimitz, junto con el teniente comandante Alex Dietrich, cuando el radar avanzado del USS Princeton, un barco de su grupo de entrenamiento, detectó varios vehículos aéreos anómalos más allá del horizonte. Estaban descendiendo desde 80 pies en segundos. Por lo tanto, tuvieron que detenerse para investigar la situación. Y fue entonces cuando notaron un pequeño objeto blanco con forma de tic-tac flotando sobre las aguas. Observaron con otros dos de sus colegas, pero solo Fravor se acercó audazmente al objeto para verlo más de cerca. Y fue entonces cuando observó que el objeto reflejaba su movimiento, lo que significaba que era consciente de su presencia. Al describir el objeto, Fravor dijo que el objeto tenía aproximadamente el tamaño de su FA-18F sin alas, marcas ni estelas. Cuando decidió interceptar el objeto no identificado,
Este aceleró tanto que casi desapareció. Aún así, fue detectado nuevamente a 60 millas de ellos menos de un minuto después. Fravor testificó que lo que encontraron estaba más allá de la capacidad y la capacidad tecnológica disponible en ese momento en comparación con la riqueza de la tecnología disponible ahora. Además de Fravor, hay otro testimonio de otros oficiales navales. Encuentros con ovnis. Ryan Graves reveló que se encontró con fenómenos aéreos no identificados, o UAP, durante las misiones de entrenamiento en las que participó. David Frisch también agregó su experiencia con ovnis mientras trabajaba como oficial de inteligencia con la Fuerza Aérea y la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial. Sin embargo, un informe reciente mostró que la oficina a cargo del monitoreo de UAP ha documentado más de 500 avistamientos desde 2004. Los funcionarios militares agregaron que la mayoría de estos incidentes tienen explicaciones poco claras y muchos siguen sin resolverse. Ver una nave espacial extranjera es definitivamente aterrador, pero encontrarse cara a cara con un extraterrestre en cámara te sacudiría por completo. Número 4. La experiencia sobrenatural. Eso es exactamente lo que le pasó a Antonio Villas Boas, un granjero brasileño de 23 años, la noche del 15 de octubre de 1959. Mientras trabajaba en los campos cerca de San Francisco de Sales para escapar del calor, notó una estrella roja brillando en el cielo. Mientras observaba, la luz se hizo más grande y descendió constantemente hacia él. Para su sorpresa, no era una estrella. Era una nave con forma de huevo, con una luz roja brillante en el frente y una cúpula giratoria en la parte superior. Lo que comenzó como una vista curiosa, pronto se convirtió en el comienzo de un encuentro extraordinario. Antonio tenía tanto miedo que decidió correr cuando notó que el objeto tenía 3 patas mientras descendía. Al principio se escondió en su tractor, pero luego comenzó a correr a pie. Pero rápidamente fue derribado por un humanoide de 5 pies de alto que vestía un mono gris y un casco. Antonio lo describió como una criatura con ojos azules que se comunica con sonidos de ladridos o aullidos en lugar de palabras habladas. Añadió que 2 criaturas similares aparecieron para sujetarlo y subirlo a bordo de su nave. Antonio contó que lo cubrieron por completo con un gel extraño antes de que lo llevaran a una gran habitación semicircular. Allí, le extrajeron sangre de la barbilla y notó extraños símbolos rojos inscritos en el poste de la puerta. Después de quedarse solo en una cámara llena de gas durante aproximadamente media hora, lo que lo enfermó violentamente, entró una impresionante mujer humanoide. Ella coincidía con la altura de los otros seres que había conocido. Aún así, tenía una barbilla puntiaguda, llamativos ojos azules como los de un gato, y un largo cabello rubio platino acentuado con vello púbico y axilar rojizo. Antonio sintió una atracción abrumadora por ella y durmieron juntos. Sin embargo, en lugar de un beso directo, ella le mordió la barbilla. Después, sonrió, se frotó suavemente el vientre e hizo un gesto hacia arriba, lo que Antonio interpretó como su intención de criar a su semilla en el espacio. Esta noción lo llenó de ira, sintiéndose como si lo hubieran reducido a un experimento para los extraterrestres. Después de este encuentro, lo vistieron y le dieron un recorrido por la nave. Durante este recorrido, vio un dispositivo parecido a un reloj e intentó tomarlo como prueba de su experiencia. Pero los seres lo negaron. Cuando el recorrido concluyó, lo escoltaron fuera de la nave, dejándolo asombrado mientras partía, brillando intensamente en el cielo nocturno. Al regresar a casa, Antonio se dio cuenta de que habían pasado 4 horas, lo que reafirmó su creencia de que los extraterrestres lo habían visitado. Su extraordinaria historia se volvió viral rápidamente, pero muchos la descartaron como mera imaginación. Sin embargo, las recientes revelaciones de la NASA han revelado una verdad escalofriante que no se puede ignorar. Número 3. Extraterrestres en Marte. El 25 de febrero de 2014, 554 días marcianos después de que aterrizara el rover Curiosity, transmitió un nuevo conjunto de imágenes de alta resolución a la Tierra. A primera vista, parecían fotos típicas que mostraban las colinas polvorientas y el terreno árido de Marte. Sin embargo, los arqueólogos aficionados notaron algo inusual. Una imagen de Dingo Gap reveló una forma parecida a una estatua humana, lo que despertó intriga de inmediato. La figura parecida a una estatua fue solo el comienzo. En otras imágenes,
Había objetos que parecían un sarcófago, una estatua de Buda e incluso una cruz. Estos extraños hallazgos plantearon una profunda pregunta. ¿Podría haber artefactos antiguos en Marte? Los científicos han debatido estos avistamientos durante años. Muchos los descartan como resultado de la pareidolia, un fenómeno psicológico en el que la mente ve patrones familiares, como caras en las nubes. La NASA apoyó esta explicación, afirmando que los objetos eran formaciones rocosas naturales. Sin embargo, algunos expertos no estaban convencidos. Joe White, un especialista en restauración de imágenes con 25 años de experiencia, creía que las formas eran demasiado precisas para ser aleatorias. Argumentó que las imágenes de cerca del rover mostraban más que solo rocas. Había detalles que se parecían a cabezas de estatuas y bloques de piedra, algunos con lo que parecían ser tallados o inscripciones. Frustrado por la calidad reducida de las imágenes, White utilizó sus habilidades de restauración para enfocar las fotos y mejorar el contraste. Una imagen en particular se destacó. Presentaba lo que parecía un rostro con ojos, nariz y boca distintivos. También había una forma que se parecía a una oreja, y la cabeza era alargada, posiblemente debido a un tocado, aunque parte de ella parecía rota. La estatua parecía estar enterrada hasta la barbilla, lo que sugiere que más de ella podría estar oculta bajo la arena marciana. Lo que más desconcertó a White fue cuánto se parecía la figura a las estatuas encontradas en civilizaciones antiguas en la Tierra, especialmente en América Central y del Sur. ¿Podría haber ruinas de una civilización perdida en Marte? Los teóricos del astronauta ancestral creen que la respuesta podría ser sí. Durante años, han argumentado que Marte podría contener los restos de una civilización antigua. Señalan que algunas de las formaciones en Marte tienen un parecido sorprendente con las estructuras de la Tierra. Entre las formaciones hay estructuras similares a pirámides, menhires e incluso una figura similar a una esfinge. La zona conocida como Sidonia alberga varias de estas extrañas formaciones, incluida la famosa cara de Marte. Pero la cara no es la única rareza que hay allí. Sidonia contiene una enorme pirámide pentagonal, junto con grupos de otras formas piramidales. Los teóricos sugieren que la disposición de estas estructuras se alinea con la constelación de las Pléyades, al igual que algunos monumentos antiguos de la Tierra. Esta similitud plantea la posibilidad de una conexión más profunda entre Marte y las civilizaciones antiguas de la Tierra. Estas imágenes del rover Curiosity sin duda proporcionan evidencia de que no estamos solos en el universo. Sin embargo, durante más de medio siglo, los medios de comunicación tradicionales han intentado suprimir esta información. Sin embargo, el caso de la década de 1960 fue demasiado significativo para ser descartado. Número 2. Problemas en New Hampshire. En la noche del 19 de septiembre de 1961, las vidas de Betty y Barney Hill dieron un giro misterioso que se convertiría en uno de los relatos de encuentros extraterrestres más creíbles jamás documentados. Como pareja interracial de New Hampshire, vivían vidas ocupadas. Barney trabajaba en turnos de noche agotadores en una oficina de correos a 190 kilómetros de distancia. Al mismo tiempo, Betty se ocupaba de casos de bienestar infantil para el Estado. Sus pocos momentos de tiempo libre los pasaban en la iglesia o participando en actividades de derechos civiles. Desesperados por un descanso, la pareja decidió tomarse una luna de miel que habían esperado mucho tiempo. Con menos de $70, emprendieron una escapada de 3 días. La última noche de su viaje, se detuvieron en un restaurante en Vermont para tomar un café y recargar las pilas para el tramo final de su viaje de regreso a Portsmouth, New Hampshire. A pesar de la amenaza de lluvia, viento y un huracán que se aproximaba, Barney decidió conducir durante la noche. Salieron del restaurante alrededor de las 10 de esa noche, esperando llegar a casa entre las 2 y las 3 de la mañana. Pero el destino tenía otros planes. Mientras conducían por una remota carretera de montaña, notaron una luz extraña que seguía a su auto. Al principio lo descartaron como una ilusión óptica, tal vez un truco del movimiento de su auto. Sin embargo, la luz parecía jugar con ellos, deslizándose detrás de los árboles y reapareciendo sobre las crestas, como si estuviera jugando con ellos en un juego surrealista del gato y el ratón. Inquietos, se detuvieron varias veces para investigar con binoculares. Betty pronto se dio cuenta de que no era una luz común, un objeto giratorio que flotaba.
Alarmado, Barney detuvo el auto, dejando el motor en marcha. Agarró una pistola escondida debajo del asiento y le arrebató los binoculares de las manos a Betty, apresurándose a enfrentarse a lo que fuera que estuviera en el cielo. Mientras Betty estaba sentada aturdida en el auto, Barney se quedó congelado, mirando a través de los binoculares algo enorme, más grande que un avión, pero inquietantemente redondo y plano. Vio extraños seres grises mirándolo a través de las filas de ventanas de la nave. Paralizado por el miedo, Barney intentó alcanzar su arma, pero se encontró incapaz de moverse. Una voz tranquila pero autoritaria resonó en su mente. «No bajes los binoculares». En ese momento, se dio cuenta de que estaban a punto de ser capturados. En estado de pánico, Barney corrió de vuelta al coche y le gritó a Betty que se preparara. Justo cuando ella intentaba ver mejor el misterioso objeto, oyeron una serie de pitidos agudos procedentes del maletero y todo se volvió negro. Cuando la pareja recuperó la conciencia, se encontraron a 35 millas más adelante en la carretera con 2 horas de su noche perdidas. Finalmente llegaron a su casa de Portsmouth, no a la hora prevista, sino más cerca de las 5 de la mañana. Al principio, los Hill se mostraban reacios a compartir lo que había sucedido. Pero los sueños extraños y las sensaciones inexplicables los perseguían, empujándolos a buscar respuestas. Bajo hipnosis con el psiquiatra Dr. Benjamin Simon, sus recuerdos enterrados resurgieron, revelando que habían sido secuestrados por seres extraterrestres. Durante el secuestro, los llevaron a bordo de la nave, los separaron y los sometieron a exámenes físicos antes de regresarlos a su automóvil. Los Hills luego documentaron su historia en un libro de 1966, The Interrupted Journey, coescrito con John G. Full. Y 3 años después, otra familia entró en contacto con algo similar. Número 1. El encuentro OVNI de la familia Reed. En la noche del 1 de septiembre de 1969, ocurrió algo extraordinario mientras la familia Reed cruzaba el puente Sheffield en Massachusetts. No esperaban nada inusual, pero su experiencia los dejó atónitos y transformados para siempre. De hecho, este encuentro marcó un hito significativo. Fue la primera vez que una sociedad histórica en los Estados Unidos reconoció oficialmente un avistamiento OVNI. En esa fatídica noche, Thomas, el hijo mayor de Nancy Reed, se sentó en el asiento trasero con su hermano menor, Matthew. Al mismo tiempo, su madre conducía y su abuela viajaba en el asiento del pasajero. Estaban disfrutando de dulces. Pero ese momento de normalidad terminó abruptamente. Una luz extraña comenzó a filtrarse a través de las tablas de madera del puente. Mientras cruzaban al otro lado, la familia notó una esfera brillante de luz blanca flotando sobre ellos, con rayos de luz que salían como láseres desde todas las direcciones. Los rayos rápidamente se plegaron hacia la esfera y el objeto comenzó a seguir su auto. Matthew señaló otra esfera brillante, parcialmente sumergida en el agua cerca del costado de la carretera. De repente, todo a su alrededor se sintió extraño, como si estuvieran bajo el agua. El auto disminuyó la velocidad y oyeron un ruido de raspado como de piedras arrastrándose contra el guardabarros. Luego silencio. Al mirar hacia la izquierda, vieron un objeto con forma de disco flotando sobre los campos. Su forma era como el caparazón de una tortuga gigante. Los 3 objetos, las esferas brillantes y el disco, se transformaron en un triángulo que rodeaba el auto de los Reed en el centro. Luego, sin previo aviso, el interior del auto explotó con una luz brillante y cegadora. Un año después de los encuentros, los Reed abandonaron el restaurante y se mudaron a Great Barrington, Massachusetts, con la esperanza de escapar de la sombra de sus experiencias. Durante años, Thomas luchó por mantener viva la historia, a pesar del precio que le costó. Su relato apareció en la serie de Netflix Unsolved Mysteries, junto con otros encuentros extraños con personas como Tommy Warner, Melanie Kirchdorfer y Jane Green. Sin embargo, quizás el reconocimiento más inesperado llegó cuando la Sociedad Histórica de Great Barrington validó oficialmente la historia de Thomas, convirtiéndola en parte de la historia local. Debbie Opperman, directora de la sociedad, reconoció la naturaleza controvertida de la decisión y señaló que no todos los miembros de la Junta estaban de acuerdo. 3 de los 9 se opusieron firmemente. Sin embargo, la mayoría creía que los testimonios eran demasiado importantes como para pasarlos por alto. Opperman afirmó:
Esto significa que creemos que la historia de Thomas es real. Reconociendo que la decisión probablemente atraería críticas, enfatizó que la sociedad había revisado minuciosamente las pruebas y estaba segura de que los eventos eran genuinos. Thomas Story también ha encontrado un lugar en el Museo y Centro de Investigación OVNI Internacional en Roswell, Nuevo México. Además, se está desarrollando una nueva exhibición en Great Barrington para garantizar que la extraordinaria experiencia de la familia Reed se conserve y se recuerde. Gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo video.